Pablo, de Movimiento Emancipador. Una pregunta acá. ¿Qué papel juega la cuestión nacional en la construcción de un proyecto emancipatorio? ¿Cuáles son los sectores organizados actualmente en el país que son importantes a la hora de construir este proyecto? Bueno, en primer lugar, las gracias a los compañeros de La Dignidad por esta iniciativa, por la invitación, por la pregunta, que está buena como disparador. Para pensar los desafíos que tenemos delante, una de las cosas que tenemos que encarar es el grado de fragmentación que tenemos. Si Argentina no tiene escasa militancia, tiene muchísima militancia, que no pesa en el escenario de la política nacional por la fragmentación que tiene, por la fragmentación que tenemos, porque estamos divididos en una inmensa cantidad de organizaciones que no encontramos los puntos en común, cuáles son los puntos que nos unifican para poder actuar unificadamente y para poder pesar. En ese sentido, me parece que la categoría que propone la pregunta, la categoría de nacional, es una de las claves para empezar a encontrar una respuesta a ese desafío. No hay proceso de cambio, no hay revolución que no haya en algún momento resuelto la unificación de la inmensa mayoría del país detrás de una línea de acción política, detrás de una organización, detrás de un programa. Todas las revoluciones que conocemos han en algún momento podido resolver esa situación. Lo podemos ver desde los ejemplos más clásicos de la Unión Soviética, de Rusia, hasta Cuba o hasta Venezuela. Todas esas direcciones políticas en un momento lograron unificar a la mayoría del país detrás de una serie de propuestas y de programas, que empezó a hacer que eso que antes no pesaba empiece a pesar, y eso es parte de lo que a nosotros nos está pasando. No tenemos ese programa todavía. En ese sentido, me parece que la categoría de la cuestión nacional tiene que ver con eso, con poder empezar a encontrar lo que son denominadores comunes. No es la totalidad del programa, son denominadores comunes para tener una línea de acción que unifica a la gran mayoría de nuestro pueblo. Si nosotros proponemos probablemente el socialismo en este momento y salimos a proponerlo a los vecinos, la gran mayoría no van a estar de acuerdo. Ahora, cuando recuperamos YPF, la inmensa mayoría del país está de acuerdo con eso. En algunos momentos de nuestra historia, y seguramente en el futuro se volverá a plantear, el rechazo al pago de la deuda externa no es nuestro objetivo final, pero es un punto que la gran mayoría de la población acuerda y que nos permite empezar a transitar ese camino. Entonces me parece que lo nacional tiene un valor como eso, en primer lugar, como búsqueda de un mínimo denominador común que nos permita interpelar a la mayoría de nuestro pueblo. Y que tiene que ver con un diagnóstico de qué es lo que nos pasa como país. Argentina, buena parte de los problemas que tienen es efectivamente por mecanismos de agresión externa, que no son mecanismos de violencia declarada, no es una invasión militar, pero una de las cosas que nos ocurre es que buena parte de la riqueza que genera el país se va al exterior por una gran cantidad de mecanismos, desde la deuda externa hasta por utilidades, regalías de las empresas extranjeras, o nuestros recursos que se van sin dejarnos nada. Buena parte de lo que tenemos que resolver es eso. Entonces lo nacional apunta como una forma de interpelar a la aplastante mayoría de nuestro pueblo para empezar a unificarnos. En segundo lugar, lo nacional es un proyecto defensivo, pero no es la totalidad de la propuesta, pero es un paso defensivo ineludible. En la medida en que nosotros no podamos resolver esto, toda la Argentina que se va por un caño, el petróleo que se nos va, las riquezas que se nos van mineras, la soja que sale por el Paraná, en la medida en que no podamos resolver eso, no hay proyecto de país posible. Entonces lo nacional me parece que es un primer punto defensivo. En tercer lugar, es un retroceso a la imprecisión, y un retroceso a la imprecisión que lo hacemos a propósito por esto, porque si nosotros vamos en este momento con toda nuestra propuesta acabada, probablemente no logremos mucha adhesión. Ahora, el desafío es encontrar cuáles son esos puntos que logran adhesión para desencadenar un proceso en el cual después
empezamos a llenar de contenido. Lo pongo con otro ejemplo que no tenga nada que ver con esto, con el trabajo que hacen los compañeros en la dignidad con salud. En salud no está la totalidad del proyecto de la dignidad, pero ¿para qué sirve? Para interpelar al vecino, para que ese vecino dé un pasito más después de lo de salud, después de tener la ambulancia y dar un paso más, y a partir de un disparador ir desentrañando toda la problemática. Y ese es parte del rol de lo que tiene la idea de lo nacional. Una de las cosas que nos tiene que resolver, que tenemos que lograr, es cuál es el tránsito entre nuestro estado de conciencia actual, el nuestro y el de nuestro país, para llegar a ese objetivo final. Y ahí tenemos que encontrar cuáles son esos desencadenantes. Los puntos que mencionaba anteriormente, el tema de la recuperación del petróleo o la deuda externa, son desencadenantes para ir por más. Revisemos la experiencia de los procesos que nos ha tocado vivir en estos años. En el caso venezolano, que es el más conocido y el que ha llegado a definiciones políticas más avanzadas, no empezó siendo una revolución que se decía socialista. Empezó con una serie de puntos antiimperialistas, de recuperar las riquezas del país y de recuperar principalmente el petróleo. Ahora, cuando eso no alcanzó, desde la propia dirección, desde Chávez, se da un pasito más. Como eso no alcanza, se define como antiimperialista. Cuando eso no alcanzó, da un pasito más y se define como socialista. Y si ese proyecto hubiera ido a elecciones en esos términos, en ese primer momento, probablemente hubiera perdido una elección. Ahora, cuando lo hizo después, fue a elecciones sucesivamente y las ganó con esa definición. Es decir, una gran mayoría del pueblo fue cubriendo ese tránsito entre nuestra conciencia inmediata y nuestra propuesta de fondo, y logró aglutinar mayorías en función de eso. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que lograr desentrañar. ¿Cómo hacemos para ir desde el punto donde nos encontramos hacia el punto a donde queremos llegar? Y en ese sentido, me parece que, por un lado, no hay... Una de las cosas que nos han hecho ruido históricamente por ahí es la oposición entre lo nacional y lo internacional. Y no hay oposición ahí. No hay nada más patriota que los patriotas cubanos, pero no hay nada más internacionalista que la Revolución Cubana. ¿Por qué? Porque ha logrado resolver bien ese dilema que en nuestro caso ha tendido a dividir entre lo que es una izquierda internacionalista y lo que es una izquierda nacional. En ese caso está bien resuelta esa dinámica y a eso tenemos que apuntar. Nosotros tenemos que defender nuestro país, y eso es ser nacional, y sabemos que el proyecto de fondo solo puede ser llevado a cabo más allá de lo nacional. No hay respuestas nacionales acabadas a las problemáticas a las que nos enfrentamos. Por eso, de nuevo retomando el caso venezolano, ¿cómo un paso más en esa evolución que decíamos, de una revolución que empieza siendo nacional, que pasa a ser antiimperialista, que pasa luego a ser socialista y que termina en los últimos años de vida Chávez intentando conformar una quinta internacional? Eso es en lo que termina. ¿Por qué? Porque desde Venezuela propiamente no hay posibilidad de resolver lo que hay que resolver. Se puede resolver mucho, pero no se puede resolver todas las problemáticas que hay que resolver. Entonces intenta crear un instrumento para darle respuesta internacional a esa misma política. Y lo último que quisiera señalar es que un proyecto nacional en esta etapa es necesariamente un proyecto anticapitalista en la dinámica a la que nos va a conducir, porque en la etapa en que los proyectos nacionales no necesariamente fueron anticapitalistas, estábamos hablando de una etapa donde todavía existían burguesías nacionales que tenían la posibilidad, o burguesías locales mejor dicho, que apostaban en alguna medida a la creación de un mercado interno. Eso ya no existe más en la Argentina, está recontra claro hace un montón de años, y el kirchnerismo lo terminó de dejar totalmente claro. Cuando una buena parte de esa burguesía que supuestamente debería haber apostado al mercado interno, a un proyecto recontra limitado como el del kirchnerismo, aún a ese proyecto limitado le da la espalda. Y si buscamos declaraciones de los principales empresarios de la Argentina, todo eso está recontra claro de que no apuestan a nada que sea un proyecto nacional.
de tal forma que necesariamente un proyecto nacional, en la medida en que encontremos esos desencadenantes, va a ser un proyecto anticapitalista. Entonces me parece que ese es el valor y el punto de lo nacional. Lo tenemos que usar como un gran desencadenante de situaciones que nos permitan ir más allá, que nos permitan ir hacia un proyecto anticapitalista.